Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de sistema nervioso. Esta es una clase larga, entonces la vamos a intentar hacer un poco rápido. Ya saben, la idea pues es que ustedes puedan ponerle ahí a máxima velocidad y que puedan repetirla una y otra vez. Creo que muchos de los conceptos que vamos a ver, la clave es repetirlo una y otra vez. Entonces, bueno, objetivos de la sesión: dominio de conceptos del sistema nervioso, relacionar los conceptos aprendidos con casos de práctica clínica. Esto les va a servir mucho para unir justo estos temas básicos con la clínica. Dominar las bases para el estudio a profundidad del sistema nervioso. Y ya saben que, bueno, al final siempre tenemos una serie de preguntas para que reforcemos el conocimiento. Primero, ¿qué es el tejido nervioso, chicos? Acuérdense que el tejido nervioso está formado en general por las neuronas y las células de sostén, que también se le conoce como neuroglia, ¿no? Eh, Esto tiene bastante importancia porque suele pensarse que las neuronas son como las células más importantes del sistema nervioso, pero la verdad es que todas son muy importantes. Las neuronas se deben a la neuroglia se debe a las neuronas. Entonces acá en este pequeño esquema podemos ver los principales tipos de células. Aquí está la neurona en amarillo con sus axones, que vean cómo están recubiertos también por los oligodendrocitos. Ahí tenemos a la microglia, que son los macrófagos del sistema nervioso. Tenemos a los astrocitos. Estas células de la neuroglia son muy importantes para formar la barrera hematoencefálica, que nos protege de toxinas, en general de moléculas grandes y de alto peso molecular, ¿no? Evitan que pasen directamente al sistema nervioso y así es como el sistema nervioso puede estar bastante bien protegido, ¿no? Muy bien, acá tenemos una microscopía electrónica de una neurona. Vean cómo se ven acá todos los núcleos chiquititos de las células de sostén. El núcleo bien grande de la neurona con sus dendritas muy bien definidas y un gran axón que son prolongaciones citoplasmáticas. Acá un ejemplo, chicos, de los tipos, más bien de las partes principales de una neurona tipo. Acá tenemos el cuerpo de la neurona, que es donde se llevan a cabo todos los procesos metabólicos, donde se produce el ATP, donde están las mitocondrias, donde se están produciendo proteínas, etcétera. Acá tenemos las dendritas, que es la forma en que las neuronas se interconectan con otras neuronas, y desde luego los axones bien largos, que van a permitir que la información de estas neuronas llegue bien lejos, se conecte con músculos, se conecte con otras neuronas, y acá podemos ver cómo el axón está recubierto por los nódulos de Rambier, que tienen mielina, que permiten que la sinapsis sea mucho más rápida que en comparación con las neuronas amielínicas. Acuérdense que esto también le da una coloración típica a estos axones, a los tractos axonales, que es la sustancia blanca. La sustancia blanca debido a la mielina, la sustancia gris nuevamente son cuerpos neuronales o pues, neuronas que no tienen mielina, ¿no? Muy bien, acá está la explicación que les estaba diciendo: el cuerpo celular donde se llevan a cabo todos los procesos metabólicos, las dendritas que reciben aferencias de otras neuronas y células receptoras, y los axones que se especializan en conducir impulsos nerviosos hacia otras neuronas o hacia músculos, por ejemplo, u órganos sobre los que producen efecto. La neuroglia, chicos, entre otras funciones, unen a las neuronas, modifican el ambiente extracelular, influyen en la nutrición y actividad eléctrica de las neuronas y cooperan en la neurotransmisión química. Entonces, a final de cuentas, una función muy importante es generar un entorno propicio para que el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general, pueda estar funcionando adecuadamente, ¿no? Muy bien. Acá les pongo un pequeño videito de lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Acá lo pueden ver. El sistema nervioso central es todo lo que está como en moradito. Está el cerebro, la médula, y todo lo amarillo es el sistema nervioso periférico, chicos, que ahorita vamos a ver la diferenciación, ¿no? Entonces acá se puede ver muy bien. La verdad es que acá igual está subrepresentado. Básicamente el sistema nervioso sería una nube que está dándole forma a nuestro cuerpo, con unos nervios periféricos bien delgaditos, microscópicos, ¿no? Esa es la razón por la que a final de cuentas, si nos tocan cualquier parte de la piel, nosotros podemos sentir, ¿no? Porque todo está recubierto por el sistema nervioso. Muy bien, funciones generales del sistema nervioso.
nos permite reaccionar al entorno en el que vivimos, al entorno adverso en el que vivimos. Ramón y Cajal decía que es el alma del cuerpo. Nos permite el aprendizaje y la memoria, la percepción, movimiento y coordinación. Nos hace pensar, pero también nos permite tener una vida vegetativa. Esto gracias al sistema nervioso autónomo, sistema nervioso vegetativo, nos permite no estar pensando en, ay, tengo que respirar, tengo que hacer digestión. Eh, todo esto es gracias al sistema nervioso autónomo que desarrolla actividades por las cuales no tenemos que estarnos preocupando, ¿no? Em, Acuérdense, una de las divisiones justamente del sistema nervioso es el sistema nervioso somático y el autónomo. Ahora lo vamos a ver, pero el sistema nervioso somático justamente es esta parte del sistema nervioso que nosotros controlamos, la musculatura que nosotros controlamos, también las sensaciones que percibimos conscientemente. Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, pues justamente son todas estas funciones que no dependen de nuestra conciencia, que nuestro cuerpo hace de manera automática. También los estímulos sensitivos que se originan dentro o fuera del organismo se van a correlacionar con el sistema nervioso. Acá hay dos conceptos que es bien importante entender, que son las aferencias y las eferencias, chicos. Las aferencias son todos los estímulos que el sistema nervioso nos permite captar, pero que son estímulos que vienen desde fuera, ¿no? Entonces, aferencias son todos los impulsos que vienen hacia adentro del sistema nervioso, que vienen hacia el sistema nervioso central, que se acercan, que vienen desde fuera y van hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, si de pronto tú tocas algo con el dedo, justamente son receptores de presión los que están mandando aferencias, porque viene desde afuera, desde la piel, desde la epidermis del dedo, hacia el sistema nervioso central. Entonces vienen de afuera hacia adentro, son aferencias. Y el sistema nervioso va a responder con eferencias, es decir, lo que viene, un impulso que viene desde el sistema nervioso central hacia afuera. Entonces, aferencias hacia adentro, eferencias hacia afuera, ¿no? Entonces, justamente, el sistema nervioso coordina impulsos eferentes, que vienen desde adentro hacia afuera, para que los órganos efectores funcionen para asegurar el bienestar del organismo, ¿no? También interpreta aferencias que vienen desde afuera hacia el sistema nervioso central. Esto permite que el sistema nervioso pueda tomar decisiones simples o complejas, nos permite imaginar, sentir emociones, es decir, todas estas funciones superiores que nos permite tener el sistema nervioso, ¿no? En general, tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas solamente en el cerebro, en el encéfalo me refiero, pesa 1.5 kilogramos, recibe el 15% del flujo sanguíneo total por minuto, y desde luego que además es importante que el encéfalo sí contiene células madre, además tanto de neuronas como de la glía. Esto es importante porque antes se creía que las neuronas no se replicaban. La verdad es que sí se ha descubierto que sobre todo en la región del hipocampo y de la amígdala, que tienen mucho que ver con la memoria y las emociones, ahí hay células madre de la neurona, entonces se pueden estar replicando, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar ahora con la clasificación estructural, chicos. El sistema nervioso, vamos a dividirlo de manera muy simple en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver las demás clasificaciones, pero esta es la clasificación estructural. El sistema nervioso central está conformado por los centros y vías nerviosas en el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico, todo lo demás. Nervios craneales y nervios espinales, nervios craneales o pares craneales es lo mismo. Las ramas anteriores de nervios espinales van a formar los plexos que dan origen a los nervios y todo esto a los nervios raquídeos, y todo esto es ya parte del sistema nervioso periférico. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo y médula, todo lo demás es sistema nervioso periférico. Todo lo que sale de encéfalo y médula es sistema nervioso periférico. Muy bien, acá podemos ver ejemplos del plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Podemos ver cómo de la médula salen ramos anteriores, ramos posteriores, donde está ahí el ganglio espinal. Cuando se fusionan estos dos ramos anteriores y posteriores, forman los nervios raquídeos. Y los nervios raquídeos van a tener también ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores pues, se van hacia adelante a inervar a la musculatura anterior, que también se le conoce como musculatura hipaxial, y a la musculatura posterior, que va a llamarse también la musculatura epaxial, ¿no? Muy bien, aquí está en general, chicos, cómo se clasifica el sistema nervioso. Decíamos, la clasificación estructural, tenemos sistema nervioso central, encéfalo y médula, sistema nervioso periférico,
que al final de cuentas van a ser los nervios raquídeos y los nervios craneales o pares craneales. Sin embargo, vean, el sistema nervioso central se va a dividir a la vez, dijimos, en encéfalo y médula espinal, y el encéfalo se va a dividir en cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, ¿no? Que ahorita los vamos a ver. Y el sistema nervioso periférico, chicos, se va a dividir en sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bien importante, y ahorita vamos a analizar esta clasificación. El sistema nervioso somático se va a dividir en los nervios raquídeos y los pares craneales o nervios craneales. El sistema nervioso autónomo se va a dividir a la vez en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. Y ahora vamos a ver cada una de estas divisiones. Empezamos con el sistema nervioso central, chicos. Vamos a ver un poco de la embriología. Creo que es importante entender cuál es el plan original de la formación del sistema nervioso para poder entender con mayor claridad cómo es que está estructurado. Entonces, acuérdense que el sistema nervioso en general viene del ectodermo, lo mismo que la piel. Los músculos vienen del mesodermo y las vísceras vienen del endodermo. De esto no debe haber duda, ¿no? Está bastante fácil. Miren, acá tenemos un corte transversal, horizontal de un embrión. Podemos ver aquí en verde el ectodermo, en rojo el mesodermo, y todo lo que estaría aquí abajo del mesodermo es el endodermo, que acá no, lo estamos subrepresentando. Ahora les voy a poner algunos otros cortes donde se ve con mayor claridad el endodermo. Pero miren, en esta figura, en la 2E, podemos ver el ectodermo en verde, ya aquí está formado el tubo neural, ahorita se los voy a explicar. Y aquí tenemos la cavidad celómica y el tubo del endodermo que va a formar las vísceras, ¿no? Y el mesodermo aquí en rojo. Chequen cómo en la figura 2A tenemos esta superficie verde, va a ser el ectodermo, y va a ser estimulado por la notocorda, este puntito negro que tenemos aquí en la figura 2B, para que poco a poco se vaya invaginando este ectodermo. ¿Ya vieron? Se va invaginando, hasta que al final forma al tubo neural. Todo el sistema nervioso, chicos, va a originarse de este tubo neural, ¿vale? De hecho, embriológicamente el sistema nervioso es un tubo y al final termina siendo un tubo y ya ahorita se los voy a demostrar, ¿no? Acá tenemos una imagen un poco más bonita de este proceso de formación del tubo neural. Vean cómo primero tenemos el ectodermo general, aquí en la figura A, el ectodermo general, es todo el ectodermo. La notocorda, poco a poco, empieza a estimular a que el ectodermo, precursor del tejido nervioso, primero se haga más grande. Bien, cómo las células se hacen más altas. ¿Ya vieron? Aquí en la figura B. Poco a poco, estas células dijimos que van a empezar a transformarse en el surco neural y va a quedar diferenciado el ectodermo general en azul, aquí, de el ectodermo que va a formar el surco neural primero. Primero es un surco y al final el proceso de invaginación lo va a terminar transformando en un tubo. Acá lo podemos ver en la figura E. Termina siendo el tubo neural. Vean además cómo debajo del ectodermo general, poco a poco se empiezan a transformar también células en el esbozo de la cresta neural. Esta cresta neural es muy importante porque de ahí van a salir todos los ganglios paravertebrales. Que vean, tenemos la figura D, donde se empieza a formar la cresta neural, luego la figura E, donde ya está bastante bien formada, está justamente entre el tubo neural y el ectodermo general. Luego tenemos la figura F, que acá no se alcanza a ver la F, pero bueno, ya tenemos como bastante bien diferenciado el ectodermo general de la cresta neural y otra vez el tubo neural, abajo la notocorda. Y al final, en la figura G, tenemos ya, aquí miren los ganglios paravertebrales muy, muy bien formados. Entre otras cosas, estos ganglios paravertebrales van a formar el tronco simpático, que ahorita les voy a explicar de qué se trata, ¿no? Muy bien, entonces vean, acá tenemos el dorso de un embrión, ¿no? El dorso. Quiero que vean cómo el tubo neural empieza a formarse de la parte más medial y se va recorriendo hacia cefálico, hacia arriba y hacia caudal, ¿no? Entonces vean cómo en la parte medial el tubo neural ya está formado y en la parte cefálica el neuroporo craneal sigue todavía formándose, pegándose. Tenemos también el surco neural más caudal que también sigue sin terminar de formarse el tubo, ¿no? Entonces acá tenemos tres cortes, esta ilustración es del libro de fisiología de Ira Fox, tenemos tres cortes, ven la cresta neural en el corte más cefálico, todavía se alcanza a ver muy bien ahí como dos bolitas que están en la parte más superficial del surco neural, abajo la notocorda, ¿no? En la parte más medial, vean cómo el tubo neural ya se formó,
y la cresta neural está encima del tubo neural y abajo del ectodermo general. Y lo mismo pasa con el corte más caudal, todavía no se ha formado completamente el tubo neural. Podemos ver también ahí los esbozos de cresta neural y un surco neural. Primero se hace surco y luego tubo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Em, en la parte más cefálica, en la parte de hasta arriba, chicos, donde acá tenemos el neuroporo craneal, que todavía no se termina de formar el tubo, se van a invaginar más bien se van a formar tres vesículas, perdón, con el proceso de desarrollo del embrión. Estas tres vesículas van a formar primero el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Estas vesículas, chicos, estas tres vesículas van a formar a todo el encéfalo. Miren, el prosencéfalo, con el paso del tiempo, esta vesícula se va a dividir en otras dos vesículas. El telencéfalo, que vean cómo además es la parte que más crece del encéfalo, va a dar origen a los dos hemisferios. Acá en este telencéfalo inmaduro podemos ver dos vesículas, ¿no? Una izquierda y una derecha, va a dar origen al hemisferio cerebral izquierdo y al derecho. Luego tenemos al diencéfalo, que es otra vesícula que se originó también de esta vesícula primaria, que es el prosencéfalo. El diencéfalo va a formar el tálamo y el hipotálamo. Luego tenemos al mesencéfalo, que se queda como mesencéfalo, ¿no? Donde van a estar los acueductos del encéfalo. Y el rombencéfalo, que también se va a dividir en dos vesículas, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia anular y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. ¿Qué sigue después para abajo? La médula espinal, ¿no? Entonces esto es importante, chicos, vean cómo desde un origen embrionario, pues estas estructuras empiezan a tomar forma, ¿no? Dijimos prosencéfalo, que da origen al telencéfalo y al diencéfalo, mesencéfalo, que se queda como mesencéfalo, y el rombencéfalo, que va a dividirse en metencéfalo y en mielencéfalo. Muy bien, esto repítanlo varias veces. Vamos a empezar con el encéfalo, chicos. Entonces, bueno, acá tenemos una vista del visible body, de lo que es el encéfalo. Acá tenemos a los dos hemisferios, ¿no? Acá tenemos el cerebelo, que acuérdense que el cerebelo viene del metencéfalo. Ahí están los dos hemisferios del cerebelo. Y aquí vamos a tener, perdón, el tronco encefálico, formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Se ven bastante bien. Muy bien. Y además, debemos recordar que el sistema nervioso inicia siendo un tubo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Bueno, el encéfalo sigue siendo un tubo hueco. Este tubo hueco, a final de cuentas, va a quedar representado por los ventrículos cerebrales. Sería la parte hueca del encéfalo, ¿no? Y vamos a tener acá, en esta imagen del visible body, los ventrículos cerebrales, ¿no? Se ven ahí bastante bien. Los ventrículos cerebrales son esta parte hueca del encéfalo y el conducto raquídeo va a ser la parte hueca que queda en la médula espinal, ¿no? Ahora les voy a explicar cuáles son estos ventrículos. Primero vamos a montarle a estos ventrículos ya todo el encéfalo para que lo vean. Estos ventrículos pues, están llenos de líquido cefalorraquídeo y son además productores de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que hace bastante bien. Muy bien, ahora vamos a llevar esto a una imagen también de fisiología de Stuart Ira Fox y podemos ver que tenemos acá a los dos ventrículos laterales. Tenemos una vista antero-posterior y una vista lateral. Entonces, vean, tenemos a los dos ventrículos laterales que están conectados a través del agujero interventricular y esto nos va a llevar al tercer ventrículo que está en el mesencéfalo y este tercer ventrículo va a conectar a través del acueducto mesencefálico con el cuarto ventrículo. Y después el cuarto ventrículo va a conectar con el conducto central de la médula espinal, ¿no? Entonces vean cómo el sistema nervioso comienza siendo hueco a través del tubo neural y termina siendo hueco, ¿no? Se queda siendo un tubo. Muy bien, chicos. Avancemos. Es importante recordar que en el sistema nervioso tenemos sustancia gris y sustancia blanca. Ya lo habíamos explicado. La sustancia gris está formada por cuerpos celulares y dendritas y la sustancia blanca por los tractos de axones mielinizados, ¿no? De sustancia blanca son tractos axonales, sustancia gris son los cuerpos neuronales. Eso yo creo que queda muy claro. Muy bien, acá podemos ver un corte tanto del encéfalo como de la médula espinal. Vean cómo en el encéfalo la sustancia gris, chicos, está en la superficie. Esto es la corteza cerebral. Toda la superficie está
es sustancia gris, que son cuerpos neuronales y dendritas. Toda la parte de en medio es sustancia blanca, con excepción de los núcleos basales. Los núcleos basales también están formados por cuerpos neuronales. Acá los alcanzamos a ver bastante bien y ahorita vamos a especificar en ellos. Y lo que pasa es que en la médula, chicos, es al revés. El centro de la médula, que tiene forma de H, está formada por sustancia gris y la periferia por sustancia blanca. Entonces, otra vez, la sustancia gris son cuerpos neuronales y dendritas, la sustancia blanca, tractos axonales. Muy bien. Acá tenemos otra vez un corte del encéfalo. El cerebro, a final de cuentas, está encargado de todas las funciones superiores del encéfalo. Tenemos 5 lóbulos pares, ocupa el 80% de toda la masa encefálica, solamente el cerebro, que son los dos hemisferios. Y hay que recordar que el cerebro está conectado, se conectan los dos hemisferios con el cuerpo calloso. Cuando se cortaba este cuerpo calloso, es una cirugía que se llama lobectomía, ¿no? Perdón, la lobotomía, siempre me confundo, la lobotomía, ¿no? Hay muchas canciones que hablan de la lobotomía. Entonces, ¿qué es una lobotomía? El corte del cuerpo calloso para desconectar básicamente a los dos hemisferios, ¿no? Esto se practicaba mucho en pacientes que tenían, en la antigüedad obviamente, en pacientes que tenían convulsiones muy graves. De esta manera aislaban los dos hemisferios y el hemisferio que tenía ahí como el foco epileptogénico dejaba de dañar al otro hemisferio, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una imagen donde podemos ver claramente 4 de los 5 pares de lóbulos, chicos. Vean, tenemos en amarillo el lóbulo frontal, aquí en azul el lóbulo parietal, en rosa el lóbulo temporal y en verde el lóbulo occipital. Es muy fácil recordarlos porque en realidad tienen el nombre del hueso que los recubre, ¿no? Sin embargo, acá nos falta uno. ¿Cuál es? La ínsula. Ahorita les voy a enseñar dónde está la ínsula, pero antes de ello, quiero explicarles dos estructuras muy importantes, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal, que van a ser el surco central. Vean cómo el surco central está dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Esto es el surco central. Enfrente del surco central vamos a tener la circunvolución precentral. Acuérdense que estos surcos que tenemos en el encéfalo se van a llamar justamente surcos o cisuras. Y las montañas que están entre los surcos, o estas elevaciones que están entre los surcos, se llaman circunvoluciones o giros, ¿no? Entonces, enfrente del surco central, vamos a tener la circunvolución precentral, porque está enfrente del surco central. Y atrás del surco central, vamos a tener la circunvolución postcentral, porque está atrás del surco central, ¿no? Entonces, vean, en la circunvolución precentral tenemos a las neuronas motoras superiores y en la circunvolución postcentral tenemos a las neuronas que captan las sensaciones somatoestésicas, ¿no? Es decir, ahí recibimos todas las sensaciones. Son dos estructuras muy, muy importantes que además vamos a estar usando para ejemplificar cosas dentro de la explicación del sistema nervioso. Muy bien. Acá tenemos un corte coronal del cerebro a través del surco central. Entonces, de tal forma que, miren, el área motora, que dijimos que estaba en la circunvolución precentral, se ve en amarillo, y el área sensitiva somatoestésica está de color azul, morado, ¿no? Más bien azul. Muy bien. El área motora, chicos, dijimos que es la amarilla, la parte azul es el área sensitiva. Entonces, vean la representación de estas dos circunvoluciones. En la parte izquierda de su pantalla, en amarillo, podemos ver que, como ahí están las neuronas motoras superiores, si ustedes abrieran la bóveda craneal, quitaran el techo de la bóveda craneal y después quitan las meninges, que es dura madre, aracnoides y pia madre, nos encontraríamos así a este cerebro con los dos hemisferios. Entonces, si con tenemos un electrodo que dé impulsos eléctricos y empezamos a tocar diferentes áreas de la circunvolución precentral, la amarilla, se van a mover diferentes músculos. Vean, en la parte más caudal de la circunvolución precentral tenemos el control de la deglución. Si nosotros empezáramos a tocar ahí con un electrodo esta región, se empezarían a mover los músculos de la deglución. Después, más cefálico, tenemos las neuronas que controlan la salivación, la vocalización y la masticación. Después, la expresión facial, el pulgar, los dedos de la mano y la mano en general.
Vean cómo el antebrazo en realidad está controlado por una parte, una superficie súper chiquita de la corteza cerebral. Lo mismo que el brazo, el tronco, la pelvis, el muslo, la pierna, los pies y dedos del pie. Vean cómo la superficie de corteza que controla la mano y los dedos es mucho mayor que, por ejemplo, la superficie que controla la pierna. Esto es raro porque la pierna es bastante más grande que la mano, pero lo que pasa es que la mano y los dedos tienen un control motor demasiado específico, demasiado sensible. Es por eso que podemos hacer microcirugía, por ejemplo, hacer artesanías, porque la mano tiene un gran control de las neuronas motoras superiores. Lo mismo va a pasar con la parte sensitiva, chicos. Si empezamos a estimular con un electrodo, lo que van a evocar en el paciente son sensaciones. En la parte más basal de la circunvolución postcentral, vamos a percibir sensaciones de la lengua y la faringe, luego los dientes y las encías, los labios, la parte alta de la cara, mano, dedos de la mano y pulgar, sensaciones en esta región, el antebrazo, brazo, cuello, tronco, pelvis, muslo, pierna, pie y dedos del pie y genitales. Vean la superficie de la corteza en la circunvolución postcentral que va a controlar las sensaciones de los labios y las sensaciones de los dedos y la mano, porque recuerden que ahí tenemos sensibilidad fina. Eh, con los pulpejos de los dedos de la mano podemos diferenciar, si metemos la mano en nuestra bolsa, podemos saber si tenemos una moneda de 1 peso, de 10 pesos. Va a ser bien difícil que lo puedan percibir con el tronco, ¿no? Porque el tronco tiene una sensibilidad más gruesa, una sensibilidad burda, a diferencia de los labios y los dedos de la mano que tienen una sensibilidad bien fina, y es por eso que ocupan un territorio mayor de la corteza cerebral en la región de la circunvolución postcentral. Muy bien. Entonces, vamos a recordar los lóbulos. Ahí tenemos el lóbulo frontal, acá tenemos el lóbulo parietal, acá tenemos el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? El lóbulo temporal, recuerden que recibe mucha información auditiva y un poco de información visual, y el lóbulo occipital se relaciona muchísimo con la información visual, ¿no? Y ahora vamos con la ínsula. ¿Dónde está la ínsula, chicos? Vean, aquí está. Justamente la ínsula es un lóbulo que está oculto entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Entonces, si queremos ver a la ínsula, tenemos que separar estos dos lóbulos y ahí está. La ínsula está en una parte bastante interna, ¿no? La ínsula se dedica mucho a la codificación de la memoria, integración sensorial, respuestas viscerales, empatía sensorial y listo. Vean, acá tenemos una representación de la circunvolución, ¿qué? Esta va a ser una circunvolución precentral, está enfrente del surco central. Muy bien. Avancemos. Es importante recordar que se habla mucho de la lateralización de los hemisferios cerebrales. Hay personas que dicen, tú eres tienes más control del hemisferio izquierdo, tienes más control del hemisferio derecho. La verdad es que esto ya no aplica. Los dos hemisferios son muy importantes y tienen una correlación estrecha, actúan como uno solo. Vean, principalmente el hemisferio izquierdo en la región frontal se dedica mucho a temas de olfacción, después también al habla y la escritura, control del oído izquierdo, centros principales del lenguaje, el cálculo matemático, controlan la mitad derecha del campo visual, mientras que el hemisferio derecho también mucho a la olfacción, control del oído derecho, la comprensión del lenguaje simple, entender los conceptos espaciales y desde luego que controlan la mitad izquierda del campo visual. Estas son generalidades de la función de ambos hemisferios. Muy bien, ahora vamos con el cerebelo, chicos. Tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y ambos están conectados por el vermis o vermix, no con X. Están bien los dos. El tronco encefálico, dijimos que se dividía en mesencéfalo, en puente y la médula oblongada, ¿no? Son estas tres secciones. Muy bien. Entonces, ahí está el mesencéfalo. Acuérdense que el mesencéfalo, con su origen embrionario, siempre se mantenía como mesencéfalo, se quedaba como una sola vesícula, ¿no? Muy bien. Aquí está otra vez una representación del sistema nervioso central y podemos ver a la médula espinal en verde. Chequen cómo la médula espinal que está dentro de la columna vertebral, si la dividimos en 3 tercios, 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios, el tercio más distal ya no es médula espinal, chicos. A esto se le conoce como caudequina o cola de caballo. Son solamente tractos de nervios, ¿no? Que van a irse hacia la región caudal para inervar extremidades inferiores, principalmente la región pélvica, pero en realidad la médula espinal como tal solamente va a ocupar los 2 tercios superiores. Muy bien, entonces tiene un conducto central, porque acuérdense que el origen
del sistema nervioso es un tubo, entonces el conducto central sigue siendo la parte hueca de ese tubo, es cilíndrica y si hacemos una sección transversal tiene una forma circular u oval. Acá podemos ver una representación de la médula. Acuérdense que la médula tiene sustancia gris en la parte central, vean cómo tiene forma de H esta sustancia gris, y la sustancia blanca está periférica. Sustancia gris son cuerpos y dendritas de las neuronas, y la sustancia blanca, axones mielinizados. Muy bien. Esta sustancia gris se va a dividir en una asta anterior, asta posterior y una asta lateral. Esto es bien importante que lo vayamos relacionando. Ya, chicos, lo vamos a ver más a profundidad cuando analicemos médula espinal como tal. Pero en las astas anteriores vamos a tener neuronas motoras. eh, Son neuronas motoras. En las astas posteriores son neuronas sensitivas. Y en las astas laterales son neuronas del sistema nervioso autónomo. Entonces, esta H de sustancia gris va a estar unida, la parte derecha con la parte izquierda, a través de la comisura gris. Ahí tenemos el epéndimo, por el cual pasa este conducto hueco que se origina en el embrión, ¿no? Es el conducto raquídeo, pasa justamente por el epéndimo. Y recuerden, en las astas anteriores vamos a tener las neuronas somatomotoras, ¿no? Control motor. Después, en las astas laterales tenemos a las neuronas visceromotoras y en las astas posteriores tenemos a las neuronas de la sensibilidad exteroceptiva y propioceptiva, entonces neuronas sensoriales, ¿no? Las neuronas sensoriales nos permiten tener percepción táctil, percepción de dolor, percepción térmica, también nos permite sentir con la propiocepción de huesos, articulaciones y músculos, es decir, tener la capacidad de saber siempre en dónde están nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestros músculos. Esto es la propiocepción. Cuando damos una vuelta de carro, por ejemplo, siempre sabemos dónde están nuestras extremidades superiores, extremidades inferiores, gracias a la propiocepción, ¿no? Muy bien. También en las astas laterales, acuérdense que dijimos que estaban las neuronas visceromotoras, pero también las neuronas de la sensibilidad visceral, ¿no? Por ejemplo, podemos percibir, bueno, estas neuronas pueden percibir el pH, la presión sanguínea, ¿no? Es bien importante para que el sistema nervioso autónomo pueda controlar estos parámetros. Entonces, miren, la médula va a tener ramos anteriores, aquí en rojo, y ramos posteriores en azul, ¿no? Entonces, todas las neuronas motoras que están en las astas anteriores y las neuronas, me refiero a las neuronas motoras somáticas y las neuronas motoras viscerales que están en las astas laterales, van a mandar sus axones a través de los ramos anteriores, ¿no? Los que se van para adelante. Y se van a recibir aferencias sensitivas desde el exterior pasando por los ramos posteriores y van a llegar a las astas posteriores de la médula. Ahí están, recuerden que las neuronas sensoriales del sistema nervioso somático, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los ramos anteriores y los ramos posteriores? En los ramos posteriores, chicos, vean cómo tienen ganglios. Estos son ganglios, los ganglios paravertebrales, ¿no? ¿Qué hay en los ganglios? A final de cuentas son acumulaciones de cuerpos y dendritas neuronales. Entonces los ganglios tienen sustancia gris, ¿no? Vean los ramos anteriores no tenemos ganglio, en los ramos posteriores sí, ¿no? Entonces los axones de las neuronas motoras viscerales y motoras somáticas, sus axones van a pasar directamente desde las astas anteriores hasta los órganos efectores, que podrían ser los músculos, por ejemplo. Los músculos, vean, una vez que se unen los ramos anteriores y los ramos posteriores, van a formar los nervios raquídeos, ¿no? Que estos nervios raquídeos ya son mixtos porque llevan inervación motora, pero también inervación sensitiva. Y luego el nervio raquídeo va a tener ramos, ramos anteriores y ramos posteriores que van a inervar la parte anterior del cuerpo y la parte posterior del cuerpo, ¿no? Entonces, estos son los ramos posteriores y estos son los ramos anteriores. Los ramos posteriores van desde cervicales hasta el coxis y van a inervar, como dijimos, a la musculatura posterior de la columna, que esta musculatura también se le conoce como musculatura epaxial. Y los ramos anteriores van a inervar desde la región cervical hasta la región lumbar y sacrocoxígea, todos los plexos, es decir, van a inervar a la musculatura anterior del cuerpo, ¿no? No solamente inervan a la musculatura, sino también piel, la piel de la región anterior del cuerpo y la región posterior del cuerpo. Muy bien. Vamos a entender rapidísimo, chicos, las meninges. Acuérdense que tenemos
tres meninges, la dura madre, aracnoides y pía madre. Esto va a estar envolviendo al sistema nervioso central, tanto al encéfalo como a la médula espinal, ¿no? Muy bien, acá tenemos un ejemplo de la médula espinal. Vean cómo está recubierta en su región más superficial por la dura madre, que además es una meninge muy dura, de ahí el nombre, ¿no? Dura madre. Después tenemos al aracnoides, que está justamente entre la dura madre y la pía madre. La pía madre va a estar ya en contacto directo con el parénquima de la médula, con el tejido neuronal, en específico con la sustancia blanca, ¿no? Y acá tenemos un corte a nivel cerebral, ¿no? Vean cómo tenemos aquí un hueso plano, que podría ser, por ejemplo, el hueso frontal, el parietal, el occipital. Acuérdense que los huesos planos son como un sándwich, ¿no? Tienen tejido óseo compacto en la superficie, luego tejido óseo esponjoso en la parte del medio y en la parte interna también tejido óseo compacto, ¿no? Es como un sándwich. A esta parte del tejido óseo esponjoso en los huesos planos de la bóveda craneal se le conoce como diploe. Entonces, las estructuras que están dentro, como las venas, son venas diploicas, arterias diploicas y así en general. Luego, en la bóveda craneana, chicos, la dura madre va a tener dos capas. Vamos a tener una capa endosteal y una capa meningia. Esto solamente pasa en la bóveda craneal. La médula espinal solamente tiene una capa de dura madre. Entonces, solamente en la bóveda craneal tenemos dos capas de la dura madre, ¿no? En el encéfalo. Va a ser una capa endosteal, literal va a estar en contacto con el endostio, y una capa meningia que va a estar en contacto con la aracnoides. Después acá podemos ver la aracnoides en verde, entre la aracnoides y la pía madre vamos a tener un espacio que se llama espacio subaracnoideo, donde además de haber vasos sanguíneos hay mucho líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una hemorragia subaracnoidal, justamente son estas arterias que se están rompiendo y que van a estar comprimiendo al cerebro, ¿no? Entonces es bien importante tratar estas hemorragias. El espacio subaracnoidal, chicos, tiene unas estructuras que se llaman trabéculas de las aracnoides, ¿no? Así muy parecido a las trabéculas del tejido óseo esponjoso, ¿no? Y estas trabéculas son las que permiten que haya un espacio donde pasan las arterias, venas y líquido cefalorraquídeo. Y después vamos a tener ya en contacto directo con la sustancia gris del encéfalo a la pía madre, una meninge bien, bien delgadita, ¿no? Esas son las meninges, chicos, no hay mucho más que estudiar en esta primera parte. Acuérdense que lo que hay entre la dura madre y el aracnoides es el espacio subdural. Entre el aracnoides y el espacio subaracnoideo tenemos a las trabéculas del aracnoides. Y después vamos a tener el espacio subaracnoideo, que dijimos que hay arterias y líquido cefalorraquídeo, y ya la pía madre en contacto directo con la sustancia gris del cerebro, la corteza cerebral como tal. Muy bien, acá debían tomarse 10 minutos y vamos a empezar con la división funcional del sistema nervioso. Eh, la división funcional, chicos, es justamente la porción somática y la porción autónoma, ¿no? Vamos a empezar con la porción somática. Es bien importante recordar que la porción somática va a controlar las percepciones sensitivas conscientes y a los músculos esqueléticos, que recuerden en la clase de músculos, los músculos esqueléticos son esos músculos que nosotros podemos controlar a conciencia, ¿no? Esta parte del sistema nervioso está relacionada con la recepción y respuesta consciente a estímulos externos. ¿De dónde viene el nombre? La porción somática. Con esto viene de los somitas, chicos. Los somitas son parte, son parte del mesodermo, que da origen justamente a los músculos. Los somitas son justo estas pequeñas bolitas que se forman encima del tubo neural. ¿Ya los vieron? Ahí se ven muy bien, somitas. Acuérdense que estos proceden del mesodermo, que van a dar origen a la musculatura anterior y posterior del cuerpo. Entonces, vean, acá podemos ver ya en este corte transversal de un embrión que ya está bastante desarrollado, cómo, miren, aquí tenemos la médula va a dar origen a los ramos anteriores y los ramos posteriores. Vean aquí cómo tenemos un ganglio, que eso nos hace entender que es un ramo posterior. Después, cuando se fusionan estos dos ramos, se va a formar un nervio raquídeo. Y este nervio raquídeo va a dar origen también a ramas anteriores o ventrales y ramas posteriores o dorsales. Y estas ramas anteriores y dorsales van a inervar a la musculatura anterior, que se conoce como musculatura hipaxial, y a la musculatura posterior, que se le conoce también como musculatura epaxial, ¿no?
Entonces, esto es importante porque la porción somática tiene los famosos dermomiotomas, que son la parte del somita que da origen a músculos esqueléticos y dermis, que a la vez van a ser inervados por estos ramos dorsales y ramos ventrales de los nervios raquídeos, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que las células de los somitas, estas bolitas que habíamos visto, van a migrar anteriormente y posteriormente, dando origen a los músculos, otra vez, hipaxiales y epaxiales o ventrales y dorsales, dando origen a estos músculos, pero también a la dermis, ¿no? Entonces, vamos a estar inervando a través de estos ramos ventrales y ramos dorsales, tanto la piel como a los músculos, ¿no? Acuérdense, los músculos hipaxiales son los músculos anteriores o ventrales y los músculos epaxiales son los músculos dorsales o posteriores, ¿no? Muy bien. Acá podemos ver esta ilustración del Gray, como los somitas, que estaban bien laterales al tronco, perdón, al tubo neural y a la cresta neural, células de estos somitas van a migrar para atrás y para adelante. Los que se van para atrás van a formar los músculos y dermis epaxial o del dorso, y los que migran hacia adelante van a formar la musculatura anterior o musculatura hipaxial y también a la dermis anterior, ¿no? Muy bien. Entonces, la porción somática va a constar de los nervios que transportan sensibilidad consciente de la periferia al sistema nervioso central y los nervios que inervan a los músculos voluntarios, ¿no? Acuérdense que toda la información sensitiva va a entrar a través de las ramas posteriores de la médula espinal y van a llegar a las neuronas que están en las astas posteriores. Y los nervios que inervan los músculos voluntarios van a sacar sus axones a través de las ramas anteriores, de los ramos anteriores de la médula espinal, para después inervar a los músculos epaxiales, es decir, a los dorsales, y a los hipaxiales, es decir, los ventrales. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo, chicos, de las células nerviosas motoras. Acuérdense que las células nerviosas motoras van a estar en las astas anteriores. Aquí lo podemos ver muy bien. Está el tubo neural, ¿no? Entonces, las neuronas que están en las astas anteriores van a ser las neuronas que van a inervar a los músculos hipaxiales y epaxiales. Entonces, a través de las ramas anteriores, van a viajar hasta los nervios raquídeos para después irse a inervar a los músculos epaxiales de la espalda y a los hipaxiales del vientre, ¿no? No hay mucho más. Acuérdense que estas neuronas entonces se originan en las astas anteriores de la médula, ¿no? Ahí están las células nerviosas motoras que extienden prolongaciones anteriores y posteriores de los dermomiotomas. Acuérdense, van a inervar piel y van a inervar también a los músculos, ¿no? Se les denomina eferentes motoras somáticas, chicos. ¿Por qué eferentes? Porque dijimos que las eferencias es la información que sale desde el centro, desde el sistema nervioso central, hacia la periferia. Y la información que viene de afuera hacia adentro son aferencias. Muy bien. Vamos ahora a entender los derivados también de acá de la cresta neural, que van a ser los axones sensitivos, chicos, los sensitivos, es decir, las aferencias. Chequen, aquí en azul tenemos los axones de las motoneuronas que dijimos que estaban en las astas anteriores. Y acá también vamos a tener los axones en rojo de las neuronas sensitivas, que habíamos dicho que están en las astas posteriores, ¿no? En las astas posteriores de la médula. Una diferencia importante, acuérdense que estas neuronas sensitivas que están en las astas posteriores, antes de inervar a la piel, por ejemplo, van a pasar por los ganglios que estaban en los ramos posteriores de la médula. ¿Qué hay en estos ganglios? Neuronas, chicos, cuerpos neuronales. Entonces, las neuronas sensitivas que están en las astas posteriores de la médula van a mandar axones primero a los ganglios y ahí van a hacer sinapsis con las neuronas de los ganglios. Y ya después estas neuronas que están en los ganglios van a prolongar sus axones hasta la inervación sensitiva de la piel dorsal y la piel ventral, ¿no? Esta es la diferencia importante, chicos. Entonces, tenemos ramas anteriores por donde van los axones de las motoneuronas y ramas posteriores por donde van los axones de las neuronas sensitivas. Acuérdense, las neuronas sensitivas no mandan sus axones directo de la médula hacia la piel que inervan. Primero hacen sinapsis con los ganglios que están formados de neuronas, que están en los ganglios paravertebrales, formados por la cresta neural, ¿no? Aquí se ve muy bien. Muy bien.
Eh, entonces, estas neuronas sensitivas forman los ganglios sensitivos, que ya son parte del sistema nervioso periférico, y después estas fibras viajan posteriormente a la médula espinal, que se van a las astas posteriores. A estas neuronas se les denomina aferentes sensitivas somáticas, porque son las que nos permiten la percepción sensitiva consciente, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Ahora, acá tenemos los dermatomas. ¿Qué es un dermatoma, chicos? Es el área de piel que depende de un nivel único de la médula espinal o en un lado de un único nervio raquídeo. Cada nervio espinal, que sale justamente cuando se fusionan los ramos anteriores y posteriores de la médula, lleva información sensitiva somática a cada somita asociada. Por tanto, cada sección de nuestra piel, chicos, va a estar inervada por un nervio raquídeo que sale de un nivel específico de la columna vertebral. Vean, acá lo podemos ver. La sección del cuello está inervada en la sección más cefálica por el nervio que sale de C2, luego de C3, luego de C4, de C5, la mano de C6, C7 y C8, la parte más como posterior y medial del antebrazo por T1, T2 va a ser la parte interna o parte medial del brazo, la misma región del tórax, vean esta parte de T2 va a inervar la región como cardíaca, ¿no? Y vean cómo T2 también inerva el brazo. Por eso es que a veces cuando te estás infartando, duele el brazo también, ¿no? Luego T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, lumbares, las regiones más de las extremidades inferiores. Esto tiene importancia clínica, chicos. Por ejemplo, habíamos platicado en el herpes zóster. El herpes zóster es el virus de la varicela que se queda guardado, se queda en un estado inactivo en los ganglios paravertebrales, ¿no? Y después, cuando nuestras defensas bajan, este virus se expresa otra vez hacia afuera. Entonces se expresa solamente en el dermatoma del nervio en el que este virus se había quedado albergado, ¿no? Entonces puede producir una lesión normalmente en el tronco, a nivel de T6, T8, pero también puede ser en la cara, ¿no? A través de los nervios craneales. Entonces vean lesiones de herpes zóster para que vean cómo la lesión de vesículas aparece solo en el dermatoma donde estaba guardado el virus, ¿no? Entonces, vale. También, así como tenemos dermatomas, chicos, que están siendo inervados por las astas posteriores, vamos a tener también miotomas. Estos miotomas son los músculos que están siendo inervados por las motoneuronas que están en las astas anteriores, ¿no? Entonces acá podemos ver en esta ilustración de Gray perfectamente como aquí tenemos las astas anteriores, donde hay motoneuronas que mandan axones a través de los ramos anteriores, y después, una vez que llegan a los nervios raquídeos, van a inervar la musculatura anterior, aquí no está representado, pero dijimos que también podrían inervar la musculatura posterior, los músculos del dorso, ¿no? Muy bien. Acá lo importante es que los músculos suelen estar inervados no por una sola motoneurona, sino por varias motoneuronas, lo cual hace que la evaluación clínica sea un poco más difícil, pero vean, por ejemplo, los músculos del hombro están inervados por C5, C6, músculos del codo por C6 y C7, músculos de la mano por C8 y T1. Entonces hay que hacer una evaluación clínica de estos pacientes y de pronto no pueden mover alguna sección de estos músculos y esta afección se debe a una alteración del nervio raquídeo, podemos saber qué nervio raquídeo está alterado, pues dependiendo de qué músculo puede mover o cuál músculo ya no puede mover, ¿no? Vamos ahora, chicos, con la porción autónoma. La porción autónoma se refiere justamente a esta porción del sistema nervioso que nosotros no controlamos, ¿no? Todo lo que no controlamos de manera consciente. Esta parte del sistema nervioso da respuesta frente a estímulos de origen interno, igual que el sistema nervioso somático, tiene una parte motora y una parte sensitiva. La parte motora es la que inerva los músculos lisos, al músculo cardíaco y a las glándulas, y la parte sensitiva es la que va a dar respuesta a cambios en las vísceras, por ejemplo, cambios de pH, cambios en la distensión de las vísceras, cambio en la presión arterial. Todo esto va a ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Entonces, el componente motor del sistema nervioso autónomo, chicos, es decir, lo que mueve músculos lisos y músculo cardíaco y glándulas, se va a dividir en simpático y parasimpático. En general, chicos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático son antagonistas. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca del corazón y el parasimpático la disminuye.
El simpático disminuye la peristalsis intestinal y el parasimpático la aumenta. Sin embargo, hay algunos casos en los que se apoyan. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático produce la erección del pene y el simpático produce la eyaculación. Entonces ahí como que se ayudan, ¿no?, a producir un proceso fisiológico. Muy bien. Este sistema nervioso autónomo, chicos, también se desarrolla de forma paralelo al tubo neural, donde dijimos que iban a estar las neuronas del sistema nervioso autónomo o visceral en las astas laterales. Acuérdense, en las astas laterales. Muy bien, entonces, vean, acá podemos ver señalado, dice neurona preganglionar motora visceral en la región lateral del sistema nervioso central, es decir, en las astas laterales de la médula espinal. Vean cómo los axones de estas motoneuronas vegetativas o autónomas van a viajar también a través de los ramos anteriores. Junto a quién, chicos, junto a los axones de las motoneuronas somáticas que estaban en las astas anteriores. Van a viajar juntos sus axones por los ramos anteriores. Nada más que a diferencia de los axones de las motoneuronas, estos axones de las neuronas autónomas sí van a conectar con ganglios. Acuérdense que las motoneuronas de las astas anteriores iban directo desde las motoneuronas hasta el músculo que inervaban. Estos axones de las astas anteriores, a pesar de que viajan también a través de las astas anteriores de la médula, sí van a hacer sinapsis con ganglios motores viscerales. Estos ganglios que están formados otra vez por neuronas, por cuerpos neuronales, suelen estar ya muy cerca, chicos, de los órganos a los que inerva, por ejemplo, de las vísceras abdominales, ¿no? Muy bien. También estos axones que hacen sinapsis con los ganglios van a inervar, por ejemplo, a los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, músculos erectores del vello en la periferia. Y también tenemos pues, estas terminaciones nerviosas motoras del sistema nervioso autónomo que van a estar asociadas a vísceras. Entonces producen la peristalsis, ¿no?, en el tracto intestinal. Muy bien, sigamos, chicos. Esto es importante, las neuronas sensitivas viscerales, o sea, musculatura, que controlan musculatura lisa, que se originan en la cresta neural, envían prolongaciones mediales al tubo lateralmente a la región asociada. Es decir, estas neuronas vegetativas de la cresta neural van a mandar sus axones pues, a las astas laterales de la médula espinal, ¿no? Y van a recibir aferencias, que era lo que habíamos platicado, ¿no? Estas fibras aferentes viscerales, que son sensitivas también, van a recibir información sobre los quimiorreceptores, mecanorreceptores y receptores de estiramiento, por ejemplo, de los músculos, de los tendones, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, la neurona sensitiva visceral se desarrolla a partir de la cresta neural y se convierte en parte del ganglio espinal, ¿no?, de los ganglios espinales o paravertebrales. Muy bien. Luego, las neuronas motoras, ahorita hablamos de las neuronas sensitivas autónomas, ahora vamos con las neuronas motoras. Dijimos que estas neuronas motoras son laterales al tubo en el sistema nervioso central, por eso es que están en las astas laterales. Bueno, estas neuronas motoras están alejadas por células de la cresta que migran fuera del sistema nervioso central. Entonces ahí se hacen los ganglios, ¿no? Y estas últimas, pues, obviamente van a estar asociadas a los ganglios paravertebrales. Muy bien. Esto es importante, ya habíamos dicho que la neurona motora visceral está en la región lateral del sistema nervioso central, es decir, en las astas laterales. Muy bien, ya vamos a adelantar esto. Y vean esta representación, chicos. Acá tenemos otra vez las astas posteriores. ¿Qué dijimos que iba a haber en las astas posteriores? Van a estar las neuronas sensitivas del sistema nervioso somático. Luego, acá tenemos las astas anteriores de la médula, donde están las motoneuronas somáticas, que nos van a permitir controlar la musculatura esquelética. Luego tenemos las astas laterales, que van a estarnos permitiendo controlar tanto motora como sensitivamente a las vísceras, ¿no? Entonces acá se representa muy bien. Si les había quedado duda, esto es un resumen excelente. En las astas posteriores recibimos percepciones sensitivas somáticas. En las astas anteriores
están las motoneuronas que nos permiten controlar voluntariamente los músculos esqueléticos, y en las astas laterales tenemos las neuronas del sistema nervioso autónomo que nos van a permitir controlar tanto músculo liso como cardíaco, y también quimiorreceptores, receptores de presión, etcétera, ¿no? Entonces, acuérdense que las astas posteriores, donde están las neuronas sensitivas, van a conectar con los ganglios sensitivos del nervio espinal. Y las neuronas del sistema nervioso autónomo que están en las astas laterales también van a conectar con ganglios autónomos, también llenos de neuronas, ¿no? Muy bien, entonces, las motoneuronas somáticas van directo desde la médula, axones directos hasta los músculos que inervan, pero no es el caso de las somáticas sensitivas y de las autónomas, que sí van a contactar con ganglios, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahora, la porción autónoma, chicos, dijimos que se dividía en simpático y parasimpático. Lo que es raro es que el sistema nervioso simpático no está en toda la médula. Está solamente en los segmentos de T1 a L2, aquí representado en azul. Y el parasimpático, pues en el resto de porciones de la médula, ¿no? Entonces, las fibras motoras y sensoriales viscerales no están y salen del sistema nervioso central en todos los niveles, solo en estos niveles. Los componentes motores viscerales están solamente entre T1 y L12 y son simpáticos. También forman parte de las estructuras periféricas del cuerpo y las viscerales. Y en la región craneal y sacra tenemos al sistema nervioso parasimpático, que solo va a dar inervación a las vísceras, ¿no? Entonces, simpático, solo de T1 a L2. Que les había puesto L12, perdón, es L2, obviamente no tenemos 12 lumbares, ¿no? Y el parasimpático está en el tronco del encéfalo y nervios craneales, que es el 3, el 7, el 9 y el 10, y en los segmentos espinales, que es S2 y S4. Muy bien. Entonces, vean, ¿qué es importante acá? Que como el sistema nervioso simpático, chicos, solamente emerge de T1 a L2, ¿cómo le va a hacer para inervar las partes, por ejemplo, de la cara? ¿Cómo le va a hacer para inervar, por ejemplo, las partes de las extremidades inferiores si solamente emerge de T1 a L2? Bueno, para eso existe una estructura súper importante que es el tronco paravertebral simpático, chicos. El tronco paravertebral simpático está formado por estas estructuras nerviosas, se llama tronco paravertebral simpático, simpático paravertebral, que va a estar uniendo a la médula en diferentes niveles hacia arriba y hacia abajo. Miren, por ejemplo, recuerden, el sistema nervioso simpático emerge solo de T1 a L12. ¿Qué pasa si el sistema nervioso simpático quiere llegar a regiones inervadas por áreas cervicales, por nervios cervicales? No puede porque empieza hasta T1. Entonces lo que hace es salir de T1, por ejemplo, viaja a través del ramo desde las astas laterales a los ramos anteriores, llega a los nervios raquídeos y va a entrar al tronco simpático paravertebral a través de estas estructuras que conectan al nervio raquídeo con este ganglio. Se llaman ramo comunicante blanco. Entran al ramo comunicante blanco y van a subir hasta los niveles cervicales. ¿Ya vieron? Sube, sube, sube a través del tronco simpático y ya que llegó a la, perdón, ya que llegó a la región cervical, va a salir de estos ganglios a través de los ramos comunicantes grises y ya viaja a través del nervio raquídeo de la región cervical, donde el simpático no sale de la médula espinal. ¿Ya vieron? Entonces el tronco paravertebral simpático lo que va a permitir es que los axones del sistema nervioso simpático, autónomo simpático, suban o bajen más allá de T1 y L2, que es de las partes, de las secciones de la médula de los cuales se emergen. ¿Se entiende? Miren, acá tenemos una representación a través del tronco paravertebral simpático. Vean, el sistema nervioso simpático solo emerge de la médula en estas regiones, en esta región azul. ¿Qué va a pasar cuando quiere inervar secciones más cefálicas o más caudales? Bueno, pues tiene que viajar a través de estos ganglios del tronco paravertebral simpático. Tiene ganglios pares, siempre pares, excepto el ganglio impar, que está en el coxis. Vean, ¿no? Aquí está hasta abajo, ¿no? Entonces, bueno, así es como el sistema nervioso simpático, a pesar de que solo sale de T1 a L2, va a poder inervar secciones que están también en la región cervical y en la región lumbar, sacra y coxígea, ¿no? Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro.
Entonces, el tronco paravertebral simpático va desde la base del cráneo a la región anterior del coxis en el ganglio impar. Cada tronco está unido a las ramas anteriores y llega a todas las vísceras, ¿no? Entonces, si les preguntaran, ¿qué pasa ¿para qué sirve el tronco paravertebral simpático? Bueno, pues para que el sistema nervioso simpático, que es parte del sistema nervioso autónomo, pueda llegar a nervios raquídeos que están más allá, más arriba o más abajo de T1 y L2. Muy bien. Debe quedar claro cómo es que los axones que vienen de las astas laterales de la médula pueden entrar al tronco simpático y subir o bajar, ¿no? En estos niveles. Acuérdense, las astas laterales, las neuronas que están en las astas laterales van a mandar axones a través de los ramos anteriores de la médula y una vez que llegan al nervio raquídeo, van a entrar al tronco simpático a través de los ramos comunicantes blancos. Ahí hacen sinapsis con otras neuronas. Una vez que ya entraron a estos ganglios, acuérdense que tienen la capacidad de subir o bajar niveles a través del tronco simpático, y luego ya que van a salir de estos ganglios o del tronco simpático, lo hacen a través de los ramos comunicantes grises. Los ramos comunicantes blancos son blancos porque tienen mielina, y los ramos comunicantes grises son grises porque son axones amielínicos, ¿no? Y una vez que salen del tronco simpático, ya van a viajar a través del nervio raquídeo junto con los axones de las neuronas motoras somáticas, ¿no? Muy bien, sigamos. El sistema nervioso parasimpático, chicos. El sistema nervioso parasimpático dijimos que iba a emerger de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 y de los nervios sacros S2 a S4. Van a inervar vísceras abdominales inferiores, vísceras pélvicas y arterias de tejidos eréctiles del pene, por ejemplo. Acuérdense que el sistema nervioso parasimpático produce la erección del pene y el simpático la eyaculación. Generalmente incluyen dos neuronas en el trayecto, como es el caso del simpático, es decir, hay ganglios, ¿se acuerdan? Entonces, el sistema nervioso parasimpático tiene sus primeras neuronas justamente en los nervios craneales o en los nervios espinales. Pero después de que salen estos axones, van a hacer contacto con otras neuronas que están dentro de ganglios que están bien cerquita de los órganos que inervan. Por ejemplo, acá el par craneal 3 hace sinapsis con el ganglio ciliar. eh, el par craneal 7 hace sinapsis con otras neuronas que están en el ganglio pterigopalatino. El par craneal 9 hace sinapsis con el ganglio óptico, también con el ganglio submandibular. Y después, el par craneal 10 va a hacer contacto justamente ya directamente con el plexo torácico visceral y va a llevar inervación al corazón. Esta es la forma en la que el sistema nervioso parasimpático puede disminuir la frecuencia cardíaca. El par craneal 10 también tiene contacto para inervar a todas las vísceras, ¿no? Entonces, el par craneal 10 va a hacer contacto con los nervios esplénicos pélvicos, ¿no? Vean acá, por ejemplo, los ramos de S2 a S4, va a tener contacto también con el plexo prevertebral del sistema nervioso autónomo y van a inervar vísceras pélvicas, tejidos eréctiles del pene y del clítoris, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como el sistema nervioso parasimpático va a estar mandando su inervación desde las astas laterales a los ganglios que está afectando, ¿no? Entonces, lo importante acá es que el sistema nervioso parasimpático generalmente también hace contacto con ganglios que ya están muy cerca a las vísceras, ¿no? La inervación sensitiva visceral sigue el recorrido de las fibras simpáticas y entra en la médula espinal en niveles medulares similares. Y vamos a terminar, chicos, con el sistema nervioso entérico, ¿no? Vean en esta ilustración del Gray, podemos ver la inervación simpática preganglionar en una línea morada, en una línea punteada, el simpático postganglionar. ¿Cuál es la diferencia entre preganglionar y postganglionar? Que está antes y después del ganglio simpático, ¿no? En azul vamos a ver al parasimpático preganglionar, en rojo las aferencias viscerales y en verde las aferencias vagales del nervio vago, ¿no? Entonces acá lo podemos ver muy bien, chéquenlo a detalle, esta es una ilustración del Gray para que se entienda cómo es que está inervada. El sistema nervioso entérico, las neuronas del sistema nervioso entérico derivan de la cresta neural. Controlan la peristalsis, secreciones y tono vascular del tracto intestinal. Y es importante recordar que hay más motoneuronas en el sistema nervioso entérico que en la médula espinal, chicos. Por eso dicen que en el sistema nervioso
entérico es básicamente otro cerebro, ¿no? Tenemos demasiado sistema nervioso, por ejemplo, por motoneuronas en el sistema digestivo. Por eso es que de pronto los neurotransmisores que están estimulados, por ejemplo, por nuestro estado de ánimo, pueden alterar tanto el tracto, la peristalsis y todo el tracto intestinal, ¿no? Vamos a tener el plexo mientérico y el plexo submucoso. Entonces, vean cómo el sistema nervioso entérico va a dividirse entonces en el plexo mientérico, que acá lo podemos ver señalado, y en el plexo submucoso, porque literal está abajo de la mucosa de las vísceras, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, para ir terminando ya casi, porque es un tema bien largo, acá podemos ver las porciones del sistema nervioso autónomo. Tenemos al sistema nervioso simpático, que dijimos que salía desde T1 a L2. El sistema nervioso parasimpático, que viene de los pares craneales y desde S2 a S4, y el sistema nervioso entérico, que a final de cuentas forma parte del sistema nervioso autónomo simpático y del parasimpático, y que va a estar, sus segundas motoras van a estar directamente en el pared del tubo gastrointestinal. Denle un análisis profundo a este cuadrito, la verdad que está bastante bueno. Algo importante también, el sistema nervioso simpático normalmente usa a la noradrenalina como neurotransmisor y el parasimpático a la acetilcolina, ¿no? Y listo, chicos, con esto vamos a estar acabando. Acá unas preguntas como importantes. ¿Cuál es el peso promedio del cerebro, chicos? Piénsenlo. ¿En qué región se localizan las células madre neurales en la edad adulta? También lo habíamos mencionado. Contéstenlo, si no, van a tener que regresarse a dar una estudiada al video. ¿Cómo se divide el sistema nervioso en su clasificación estructural? ¿Cuál es el principal origen embrionario del sistema nervioso? Súper fáciles estas preguntas. Región embrionaria de la que se origina el cerebro. Me refiero a los dos hemisferios, ¿no? ¿Qué estructuras forman al encéfalo? ¿Qué estructuras conforman el tronco encefálico? ¿Qué estructuras celulares forman la sustancia gris? ¿Qué estructuras de la coloración blanca? ¿Qué estructura da la coloración blanquecina a la sustancia blanca? ¿Y en qué región se encuentran las fibras parasimpáticas, chicos? Terminamos. Chicos, espero que les haya servido este repaso. Cuídense mucho y suerte con su examen. Un abrazo.